Santos, benditos de mi Padre, un especial saludo para todos en todas las naciones, para todos los benditos, para todos aquellos amados por Cristo el Señor, aquellos que Él le ha placido darles de su glorioso conocimiento, con los cuales hoy nos gozamos y nos deleitamos en su gloriosa sabiduría. Es un gozo poder nosotros hoy experimentar la presencia de Cristo en nosotros, como Él así lo anunció, diciendo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es Cristo en nosotros, y al estar Cristo en nosotros, ahí solamente hay gozo, paz, justicia. Así que benditos de mi Padre, bienvenidos a esta nueva transmisión gloriosa en la cual nuestro Padre hoy ha preparado para todos sus santos, para todos los benditos en todas las naciones. Saben que les amamos mucho a causa de este glorioso conocimiento, a causa del Espíritu que hoy está operando en cada uno de nosotros. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema que iniciamos el jueves anterior, el cual tiene que ver con evidenciando hoy a los verdaderos y falsos ministros de su palabra. A ver, reitero, Cristo evidenciando hoy. Ese hoy es hoy tercer día o tercer milenio. Evidenciando hoy a los verdaderos y falsos ministros de su palabra. O sea que hay unos ministros que son verdaderos ministros de Cristo, pero también hay unos falsos. Uno escucha por todo lugar. Si tú preguntas o vas a alguna congregación, en toda parte te van a decir: aquí hablamos la verdad, aquí tenemos la verdad. Y eso lo dicen a las personas en la calle, le dicen: bueno, mira, es que uno va a cualquier sitio y todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿cuál es? Pues hombre, hoy tendrán ustedes la oportunidad de notar la diferencia entre el verdadero ministro de Cristo y el falso ministro de Cristo. Porque el Evangelio lo muestra, está escrito. Y solo falta que tú tengas la capacidad de discernir o acomodar lo espiritual a lo espiritual, o poder hacer una diferencia. Justamente para eso vamos a ministrar este glorioso tema. Por tanto, bendito de mi Padre, es necesario que usted tenga allí un cuaderno, un lápiz con que anotar las citas y así podérselo mostrar a todos aquellos que desean un día conocer la verdad. Porque Cristo en Jesús habló unas palabras gloriosas diciendo en Juan capítulo 8, 31 y 32, cita muy maravillosa, diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Tiempo futuro la conoceréis. Y el conocerla los hará libres. La pregunta sería: ¿libre de qué? Evidentemente libre de la mentira, porque al conocer la verdad soy libertado de la mentira. Para tú poder hacer diferencia entre la verdad y la mentira, tendrías que estar en la verdad, porque el mundo en general ha venido siempre en mentira. La mentira ha estado en la conciencia de los hombres. Y como en esa mentira hay bien y mal, hay bien y mal en esa mentira, entonces los hombres creen que cuando andan conforme al bien de la ciencia bien y mal, creen que están en la verdad. Pero le decimos, en la ciencia bien y mal se puede juzgar o proceder bien o proceder mal. Pero en ese árbol de la ciencia bien y mal no hay verdad. Ahí no hay verdad, porque la verdad es el otro árbol, el árbol de la vida, que en ese caso es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esto para todos los escogidos de Cristo. Entonces, el tema es bien glorioso, es bien interesante para tú poder hacer la diferencia
o notar la diferencia entre el verdadero y falso ministro de Cristo. Por eso esta es justamente la definición del tema. La definición es poniendo en evidencia a los verdaderos y falsos predicadores de Cristo. Hay unos predicadores que son falsos y hay unos predicadores que son verdaderos. Los verdaderos son aquellos que Cristo ha educado, que Cristo les ha enseñado su verdad para poderla ministrar. Y el falso es aquel que dice, no, yo nunca lo he visto al Señor, yo no conozco a Dios ni nada, nadie lo ha visto. Entonces ese no puede hablar verdad. En las mismas palabras de él están dando evidencia que él está mintiendo. Lo que pasa es que el hombre natural, pues él no tiene la capacidad de discernir entre el bueno y el malo, ¿sí? Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esto tendría, tendría cumplimiento cuando el Señor educase a su pueblo. Justamente Malaquías 3:18 lo dice. Y luego saldréis y conoceréis al justo y al bueno. Vamos a leer esa cita que es tan gloriosa que quiero mostrársela. Malaquías capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, y serán para mí especial tesoro. Habla de un pueblo el cual sería enseñado en Cristo. Serán para mí especial tesoro. Ha dicho Cristo de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ya hoy nos ha perdonado el Señor. O sea que hoy ya tiene cumplimiento. Entonces, los perdonados, os volveréis y discerniréis. Mire, habla de un discernimiento. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Que solamente cuando tú estás perdonado por la sabiduría de Dios, puedes notar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, con este mensaje, el objetivo es poner en evidencia a los verdaderos y falsos predicadores de Cristo, para que todas las naciones poco a poco vayan dando cuenta que Dios ha tenido un beneplácito con un pueblo, que se ha gozado con un pueblo el cual él ha amado desde antes de la fundación del mundo, y ahora, al darle su sabiduría, lo está poniendo en evidencia que esos son los verdaderos hijos de Dios. Esta es la introducción del tema. En este consejo de Dios, para los escogidos de todas las naciones, veremos que hoy, en este tercer día o milenio, en la postrera manifestación de Cristo el Señor con los ángeles de su poder, es también el tiempo cuando serían puestos en evidencia los verdaderos y falsos ministros o predicadores de la gloriosa palabra de verdad. Hoy es el tiempo. Antes no se podía porque todos estaban durmiendo. Estábamos en el otro árbol, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos estaban en apostasía, ¿sí? Nadie conocía la verdad hasta que ésta se manifestare y fuéramos nosotros enseñados por ella. Así que hoy es el día de conocer esta gloriosa verdad. Entonces, de una vez, vamos a la declaración. Que la declaración justamente de este tema la encontramos en la historia. Ya les había anunciado, les había aclarado lo que es la historia. La historia de la cual hablamos refiere a los 4 libros de los cuales los ministros de la ciencia del bien y del mal, allí en tu Biblia le han colocado Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. Y aún Hechos de los Apóstoles. Esos 4 libros no son evangelios, son libros históricos.
los cuales narran la vida de Cristo en los días de su carne. Vaya entendiendo una vez esto, porque el evangelio es uno solo. El evangelio es Cristo mismo y este está registrado desde el libro de Romanos hasta Hebreos. Son las cartas o las epístolas escritas por el apóstol u ángel Pablo. A él Dios le confirió poder escribir el único evangelio. No son 2 ni 3 evangelios, un solo evangelio, el cual salva a todo aquel que cree, el evangelio. Pero entonces en la historia hay cosas muy gloriosas que nos van a dar evidencias de conocer diferentes puntos de lo que Cristo en Jesús vino a llevar a cabo. Y él dijo unas palabras bien gloriosas ahí en la historia, más exactamente en Lucas, donde nosotros vamos hoy a tomar como referencia para mostrarles lo que tiene que ver con el falso y lo que tiene que ver con el verdadero ministro de Cristo. Vamos entonces a la declaración en la historia. Vamos a tomar como punto de referencia Lucas capítulo 6, versículo 26. Tome nota, Lucas 6, 26. Aquí todo lo que hablamos está escrito. No hablamos nada que no esté escrito. Así que solamente basta que tú tomes la cita y el Padre te dé la capacidad de discernir. Aquí es una guía que estamos mostrándote, pero el que te confirma en la verdad es el mismo Espíritu de verdad que en estos momentos está saliendo de la boca del ministro, porque es Cristo mismo ministrando aquí. No es lo que tú ves, lo físico no es. Es el conocimiento que sale de la boca del ministro, que en ese caso es Cristo mismo. Dice así: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Estaba hablando ahí Cristo en Jesús con sus discípulos. Y esto es muy interesante. Ay de vosotros. Ese ay allí es como una advertencia. Eso, si dice ay es porque hay algo que está como opuesto a la verdad. Entonces le va a venir una recompensa a ese que está, digamos, opuesto a la palabra de verdad. Entonces dice, ay de vosotros cuando todos los hombres, miren, todos los hombres hablen bien de vosotros. Tremendo esto. Bueno, ¿y por qué? Porque eso en la parte natural es muy bueno que todo el mundo dé testimonio de uno. Ay, qué bueno, mira, qué buena persona, este fulano. Es muy bueno que todos los hombres hablen bien de nosotros. Eso es muy bueno. Pero aquí Cristo está diciendo lo contrario. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea que los falsos profetas son aquellos a quienes los hombres los apabullan, los loan por todo lugar, ¿sí? Hablan bien de ellos. Tremendo. Esto es como una gran contradicción, ¿verdad que sí? Si están dando buen testimonio de una persona, mire, este tipo es ahí bien, por aquí, por acá. Bueno, una cosa es hablar bien de una persona en el sentido de un proceder que se comporte bien con las demás personas, por aquí, por acá. Pero aquí está hablando es del ministrar la verdad, si este es un falso maestro o es un verdadero maestro de Cristo. Si es un falso profeta o un verdadero profeta. Si es un verdadero ministro o es un falso ministro. De eso es que está hablando la palabra allí. Porque hay personas que pronto son buenas personas y pueden decir, bueno, dar buen testimonio, ¿sí? Es más, la palabra misma enseña que a nosotros el Padre nos da gracia ante los hombres, ¿sí? En la parte natural. Lo que pasa es que muchas veces, ya cuando hablamos la palabra de verdad, ahí hay un choque, ahí hay una ruptura, porque ya entra en un choque con el otro conocimiento. El hombre tiene un conocimiento, los ministros verdaderos de Cristo tienen otro conocimiento, entonces ahí hay un choque. Pero nota esto tan interesante. Reitero la cita porque es importante que tú la captes. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen, mire, hablen bien de vosotros.
La pregunta es, ¿qué tienen que hablar de ellos? ¿Qué es lo bien que tienen que hablar de ellos? Porque cuando hablen bien de vosotros, dice, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Reitero, los hombres hablan bien de los falsos profetas. Claro, porque es que ellos manejan una apariencia. Y tú sabes que el hombre natural se mueve por lo que ven sus ojos, por la apariencia. Entonces ese tipo como que sí, como que no, sin conocerle. Mira, cuando tú tienes a Cristo, tú puedes conocer a la persona no por la apariencia, sino por lo que sale de la boca de él. ¿Sí? Así como Cristo en Jesús dijo unas palabras por allá en Mateo 7. Hay de vosotros, dice que vendrán muchos falsos profetas a vosotros, vestidos de oveja, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. ¿Sí? Aquí está. Vendrán muchos. Aquí está la evidencia. Hablando de los falsos. Ya te doy la cita exactamente. Bueno, lo dice de esta manera. Que vendrán muchos en el nombre del Señor. Y que vendrán con apariencia de piedad. Pero por dentro son lobos rapaces. O sea que pueden tener una apariencia de piedad. Ven, como que buena gente y todas las cosas. Pero por dentro dice que son lobos rapaces. Un lobo rapaz es aquel que tiene un conocimiento contrario al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Tiene un conocimiento que va en oposición a Cristo. Ese es un lobo rapaz. ¿Sí? Bueno, la cita te la doy más adelante, para no perderte la idea. Pero lo que quiero mostrarte es que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De cuál fruto me está hablando? No es fruto de apariencia, porque cualquiera puede aparentar en la parte física y mostrarte cosas. El fruto es lo que sale de la boca. Entonces aquí estamos hablando de los falsos ministros y de los verdaderos ministros de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí en la guía, yo les dejo registrado lo siguiente, Santo, en esta parte. Dice, leemos en esta declaración de Cristo la sabiduría de Dios diciendo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, con los falsos profetas. O sea que a los falsos profetas en aquella época hablaban siempre bien de ellos. ¿Sí? Aclaramos hoy que Cristo dijo esto a causa que él sabía que los hombres naturales aborrecían la palabra de Dios. O sea, el hombre natural, por naturaleza, él aborrece la palabra de Dios. Por tanto, si los hombres estaban dando buen testimonio de tal ministro, sería apenas evidente que tal ministro estaría hablando la mentira del mundo. La mentira del mundo. Pero si el ministro es aborrecido por el mundo, estaría evidenciando que es verdadero ministro de Cristo. O sea, cuando tú eres aborrecido por el mundo a causa de la palabra que tú estás ministrando, entonces eso da evidencia que tú eres verdadero ministro de Cristo. ¿Y por qué? Si se supone que la palabra de Dios es tan buena, no, pero el mundo no le gusta. Porque es que el mundo, reitero, tiene un conocimiento que lo rige. Y esta palabra, la palabra Cristo, testifica del mundo, que sus obras son malas. Y entonces ellos no van a querer esta palabra, a no ser que sea un escogido, que sea un elegido por Dios. Pues así lo declaró Cristo en Jesús diciendo, en Lucas, perdón, en Juan 15, 18 al 20 lo leemos. Si el mundo os aborrece, mira lo que dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea,
A él lo aborrecieron primero. ¿Y a qué fue que aborrecieron ellos? ¿A Jesús o la palabra que salía de él? La palabra que salía de él. Aunque muchos se maravillaban de la sabiduría. Pero los que venían rigiendo al mundo, las altas jerarquías, los ministros de la ciencia bien y mal, lo aborrecieron. Fue por la palabra, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Cristo aquí le está diciendo en Juan 15, 18 al 20, si el mundo los aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, yo fui el primero aborrecido. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mire, si fuerais, te está diciendo, tú no eres del mundo. Está hablando con los escogidos. Tú no eres del mundo. Porque si tú fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, te amaría. Pero porque no sois del mundo, antes dice allí, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. O sea, ¿por qué los aborrece el mundo? Porque tú no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Y aborrecerlo ahí es, reitero, aborrecer el conocimiento nuestro. Porque ellos andan en otro lenguaje. ¿Sí? Ellos andan en otra conciencia. Conciencia terrenal. Cuando tú eres elegido del mundo, ya no andas conforme a la conciencia terrenal, sino conforme a la conciencia celestial. Y el versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, les dice, también a vosotros os perseguirán. Mire, si me han perseguido a mí, también ustedes lo van a perseguir. Bueno, la pregunta es ¿por qué perseguían al Señor? ¿Por qué perseguían a Jesús? ¿Qué mal les hizo a ellos? Él no hizo ningún mal, pero lo estaban persiguiendo. ¿Qué los perseguía? Los que no querían que Él reinase. ¿Sí? Los opositores a la palabra del Señor. Y es evidente que si se están oponiendo a la palabra que estaba en Jesús, todos los opositores serían falsos. No hablan verdad porque ellos son ministros de la ciencia bien y mal. Entonces, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que el ministro de Cristo sabe cuál realmente es el que creyó y el que no creyó. ¿Quién es el que guarda la palabra que nosotros ministramos? Esos justamente son los verdaderos. Esos se identifican con la sabiduría de Dios. Si han guardado la palabra de Cristo en aquella época, cuando ustedes la estén ministrando, también la van a guardar. O sea que son los mismos espíritus. Hay un pueblo que es amador de la verdad, pero hay otro que no. Y así como hay ministros verdaderos de Cristo, también hay ministros falsos, porque, te digo, el falso no va a venir diciendo yo vengo en nombre del diablo, o yo vengo en nombre aquí de la mentira. Él dice, no, yo vengo en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y hace una cantidad de payasadas que tú ya las conoces, para querer impresionar a las personas. Pero sabemos que los que pueden hablar de Cristo son únicamente los que hemos sido enseñados por Él. Nadie más. Nadie más. Los demás solamente inventan. Y lo vamos a mirar justamente en el Evangelio hoy. Porque el Evangelio es el que confirma todo esto que venimos hablando en estos momentos. ¿Sí? Entonces, como les decía ahora rato, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Entonces, aquí no es de apariencia física. Hay muchos que aparentan porque andan con la Biblia, que porque andan, se hacen llamar pastor, tienen un título allí en un cuadro, el pastor tal, egresado de la universidad tal. Esto aquí no vale. Eso para el natural, uy, lo honra. Ay, mire qué buena persona, estudió en el seminario tal, y mire lo que está ahora dando a conocer.
¿Qué viene a dar a conocer ese que estudió en el seminario tal? ¿Será que viene a dar a conocer la palabra de Dios? ¿Será que Dios está enseñando en ese seminario? No, señor. Los ministros de Cristo, vamos a ver cómo es que ellos pueden ministrar la verdad. Vamos a ver. Vamos al evangelio. Al único y glorioso evangelio del reino. El que solamente lo pueden predicar el espiritual. El que solo lo puede ministrar el ángel. El hombre natural no lo puede ministrar. Mire, retenga esto, santo, con toda seguridad, con toda verdad. El hombre natural no puede darte a conocer el evangelio de Cristo. No puede. ¿Cómo va a poder un hombre natural dar a conocer el espíritu de Cristo, o sea, el evangelio de Cristo, si la misma palabra, lo vamos a leer más adelante, dice que el hombre no recibe el espíritu de verdad porque no lo ve ni lo conoce? No lo ve ni lo conoce. Entonces, cuando él habla, ¿de qué está hablando? Está hablando fábulas. Está hablando de su propia mente carnal. Está hablando de su propio corazón. Pero nosotros, los de Cristo, hablamos conforme al evangelio porque hemos sido enseñados por él. Vamos a las evidencias en el evangelio de esto que te estoy hablando. Vamos a primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículos 4 y 5. Corintios, primera. Esta epístola fue escrita por el ángel o apóstol Pablo, pero era Cristo mismo en Pablo escribiendo el evangelio. Y observa lo que le dijo a los santos. Mira que él ya los conocía. Bueno, cuando él llevó el mensaje a Corinto, les dice así. Él viene hablando que cuando fue a llevar el testimonio de Dios a ellos, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí está. Espérate, quiero mostrar el punto de partida allí. En el 2.1 de 1 Corintios dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo. Ahí habla de Jesucristo, evidentemente, porque tiene que hablar de la crucifixión. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿cómo hago yo para predicar a un crucificado? ¿Qué le puedo predicar? ¿El cuerpo crucificado o qué? Su espíritu, evidentemente. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire, Pablo estaba en debilidad ante los santos en Corintio. Y dice que estaba con mucho temor y temblor. ¿A causa de qué? A causa de la misma palabra. Mire, y el versículo 4, que es el que quiero enfatizar, el 4 y 5, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que Pablo no habló nada conforme al humano. No fue con palabras persuasivas. O sea, él no habló conforme a su mente natural. Porque está diciendo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oye bien, demostración del Espíritu y de poder. O sea, demostración de Cristo. Recuerda que Cristo es el Espíritu vivificante, Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. O sea, Pablo tenía la sabiduría de Dios. Por eso, la predicación de él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que el evangelio no es de humana sabiduría. Por tanto, el humano, el natural, no lo puede predicar. Pablo, para poder dar a conocer el evangelio, tuvo que ser llevado al tercer cielo.
¿Cuál es el tercer cielo? ¿Un lugar por allá? Porque él dice que fue arrebatado del tercer cielo, que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que Dios lo sabe. Y que fue arrebatado del tercer cielo donde oyó, dice, oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Le aclaramos a todos, el tercer cielo es una conciencia, es la conciencia de Cristo, ¿sí? Si me habla del tercero es porque hay un primero y hay un segundo, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles en estos momentos acerca de ello, pero tengo que aclarártelo, porque hay muchos que van a estar preguntando, ¿y cuál es el tercer cielo? ¿Qué será eso? Como esto es espiritual, el primer cielo es una mente en inocencia, o sea, sin conocimiento, como cuando uno es niño, ahí no hay conocimiento de nada. El segundo cielo vendría a ser una mente con conciencia, o sea, con conocimiento, cuando se adquiere el conocimiento del bien y del mal. Ahí el que está en el bien y mal está por encima del que está en inocencia, ¿sí? Y el tercer cielo vendría a ser la mente de Cristo, la cual está por encima del segundo y el primer cielo. Esto es en la mente. Cristo es el mismo tercer cielo, ¿sí? O sea, es la parte más elevada que alguien puede anhelar, es estar en esa conciencia de Cristo. Entonces Pablo, cuando es llevado allá, recibe el evangelio y dice que, aquí viene diciendo que la palabra de él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y para qué? Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, qué cosa tan impresionante. Mira, bendito de mi Padre, si tú juzgas, tú que eres amador de la verdad, hoy puedes juzgar y anotar la diferencia. ¿Qué es lo que predica el sistema tradicional religioso? Pura sabiduría humana. ¿Es que están fundadas las personas allá? En sabiduría humana. No están fundados en el poder de Dios, que es Cristo, sino en sabiduría humana. Pensamientos, doctrinas de hombres. Entonces ellos andan en una apariencia y aparentemente la gente dice, no, qué pastor tan eficaz. Mire, bueno, ¿y usted qué ha aprendido de él? Él dice que está esperando que venga el Señor, que venga Cristo. Entonces, ¿qué te está predicando? No, pues la venida del Señor, Cristo viene, Cristo viene. ¿Tú crees que ahí está fundado en qué? En nada. Nosotros aquí hoy estamos fundados en el poder de Dios. O sea, en Cristo mismo, en la sabiduría de Él, en la cual todos los benditos de mi Padre tienen que estar fundados en esta sabiduría, ¿sí? Para poder glorificar al único que es digno de gloria y honra. Este es Cristo. Se dice que Pablo no vino con sabiduría humana para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, aquí en la guía, yo les dejo registrado lo siguiente, bendito. Mira. En esta declaración del Evangelio, leemos que la predicación del ángel o apóstol Pablo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De poder. Glorioso, ¿verdad? Esto para que la fe de los creyentes no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que la fe nuestra no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es que mire, uno tener la fe fundada en sabiduría humana es estar usted fundado en la arena. Viene cualquier remesón y inmediatamente usted cae porque no tiene fundamento. En cambio, cuando usted está fundado en Cristo, allí puede venir lo que venga. Usted sabe que usted permanece para siempre, porque Cristo permanece para siempre. Entonces, dice, para que la fe de los creyentes no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, en Cristo.
Aclaramos que esta es la manera de ministrar de un verdadero ministro de la palabra. La manera de ministrar de un verdadero ministro de la palabra es así como Pablo está diciendo allí. Les ministro es el Espíritu de Dios, el poder de Dios. No les ministro sabiduría humana, ¿sí? Entonces dice, reitero, para poder ser ministro de Cristo, a causa de esto, el ministro debe recibir vituperio de parte de los hombres naturales, quienes no pueden recibir el Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Estos naturales son aquellos que Pablo denunció diciendo que eran contumaces, habladores de vanidades y engañadores. O sea que el ministro verdadero es así como Pablo lo acaba de mostrar allí, diciendo que la predicación de él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con ese tipo de palabras de humana sabiduría. ¿Para qué? Para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces estamos dando evidencia que Pablo es un verdadero ministro de Cristo. Porque si está Pablo predicando la sabiduría y el poder de Dios, ese es un ministro de Cristo. Ese aprendido de Cristo. Y nosotros ya conocemos que él fue tomado, ya conocemos la historia, cómo fue tomado Pablo por Cristo. ¿Sí? Te decía, aclaramos que esta es la manera de ministrar de un verdadero ministro de la palabra. El tal, para poder ministrar la palabra, tiene que tener el espíritu de verdad. O sea, para usted poder ministrar la palabra, tiene que tener el espíritu de verdad. Si no, ¿qué va a ministrar usted? ¿Qué puede ministrar usted si no tiene la palabra de verdad morando en la conciencia? No podría. Para poder ser ministro de Cristo, a causa de esto, el ministro, o sea, si usted tiene el espíritu de Cristo, va a recibir vituperio de los naturales. El natural siempre se le va a oponer. Usted va a tener problemas siempre con el natural. ¿Y por qué dicen estos que supuestamente que no tienen pecado? ¿Por qué dicen que ellos que son justos, que están perfectos? Eso no te lo puede decir el hombre nunca. Jamás el hombre te va a decir algo así. El hombre lo que comienza a ver es tus fallas en la carne, mira las cosas que tú tienes. Yo te lo digo porque yo hice parte también del sistema tradicional religioso. El padre me pasó por allá para conocer cuál es la predicación de allá, para ahora sí venir a predicar, ahora conocer esta verdad gloriosa, tener fundamento, tener base, qué es lo que allá se habla. Allá el ministro está pendiente a ver tú qué hiciste, cómo te portaste, como que se tomó tragos ayer, como que peleó con la esposa, puras cosas naturales, cosas de humana sabiduría. Eso no perfecciona a nadie. Aquel que te perfecciona es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ama Padre. Entonces, que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no en el poder de Dios. Estos que hablan conforme a la sabiduría de los hombres o conforme a la sabiduría humana son los que Pablo denunció también, que ellos eran unos contumaces. Vamos a leer cuáles son estos. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice así, mira. Porque hay aún muchos contumaces, dice ahí, habladores de vanidades. ¿Qué hablan aquellos contumaces? Vanidades. No hablan Cristo. Ellos hablan vanidades. ¿Sí? Y engañadores, dice que son. Mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los del judaísmo. Los que predican puras cosas para la carne. Todo el que predique para la carne, ese es de la circuncisión. De los que, si usted no está circuncidado, como le decían por allá los hermanos, en Hechos capítulo 15, se dice que supuestamente algunos habían creído en Cristo y les colocaron una condición. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estos contumaces, de que poniéndole a Moisés
todas sus prácticas carnales para poder tener salvación. En ninguna manera, la salvación acá es diferente. La salvación acá es por medio de un glorioso conocimiento que me libra de la corrupción de mi mente. Esa es la verdadera salvación. Pero aquí dice que hay esos contumaces, son habladores de vanidades, son engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los del judaísmo, los que practican conforme a la carne. Pablo dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué predican ellos? Fábulas judaicas, cosas para la carne. Y Pablo le llama contumaces, habladores de vanidades. Vanidades. ¿Qué es una vanidad? Nada. Todo lo que sale de la mente carnal, eso es vanidad. Todo lo que hable la mente carnal, eso es vano. Eso no produce nada. ¿Sí? Eso es tierra. Lo único que produce aquí es la mente de Cristo. Mira, todos esos pensamientos que tú has recibido del hombre natural para con Dios es vanidad. Es vanidad. Entonces, a estos contumaces hay que taparles la boca, dice allí. Porque ellos, trastornan casas enteras. Las trastornan. Tú no has visto unos por ahí divididos que no, usted no puede ya seguir conmigo porque usted no está bautizado en agua. En cambio, yo sí me bautizaron. Entonces comienza la división en esos hogares. Bueno, una cantidad de normas que les ponen, un poco de cargas, y entonces trastornan las casas enteras, enseñando, dice Pablo allí, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. ¿Cómo usted, aparte de que lo están engañando, va a ir a darle dinero a esas personas, man? Mire, ellos por ganancia deshonesta es que hablan, pero no hablan la palabra. Ellos te toman supuestamente venimos en el nombre de Jesús y es que en el nombre de Jesús. Ellos dicen que Jesús es el nombre. Y no se dan cuenta que los dejó bien, pero bien estampillados en la carne porque el que estaba ahí salió y ni siquiera se dieron cuenta. Se quedaron con el velo, se quedaron con la carne de Jesús. Pero el que vive es el Cristo, sabiduría y poder de Dios. Ese es el que vive eternamente. Ese no lo conocieron ellos. Ellos veían era Jesús. Mira, pregúntale a todos ellos, ¿qué es lo que predican a Jesús de Nazaret? Si están predicando a Jesús de Nazaret, entonces están engañando. Porque Jesús no es ni el Hijo de Dios, ni tampoco es Dios. Porque si fuera Jesús el Hijo de Dios, entonces Jesús sería espíritu. ¿Sí? Y si sería Dios, entonces no, pues entonces es una contradicción porque la palabra dice que Dios es espíritu. Para nosotros, los hijos de Cristo, Jesús no fue más que un vaso, o sea, el velo que se puso Cristo. Por tanto, Cristo estaba escondido. Y para que alguien lo pueda ministrar, tiene que ser que Cristo mismo se lo revele. Hasta hoy, en este tercer día o tercer milenio, se viene a conocer realmente lo que es Cristo. Y lo ha dado a conocer este ministerio del Espíritu, los ángeles del poder del Señor. Y si el Padre lo reveló a este ministerio, es porque le seguirá revelando todas las demás cosas. Por tanto, este es el verdadero ministerio en la tierra, en la actualidad, que te puede hablar verdad. No busque otro. Todos los que antes vinieron dando a conocer de Dios son engañadores. Porque resulta que cuando Pablo murió, todo el mundo entró en apostasía. Apostasía. O sea, hablar vanidad. Hasta hoy que ha llegado Cristo, nuevamente con los ángeles de su poder, y está destruyendo al inicuo. O sea, esa mentira con el espíritu de su boca. Hoy está siendo destruido. Entonces, mira, ¿cómo le taparíamos la boca a aquellos contumaces habladores de vanidad? Sencillo, con la verdad. No es dándole un bofetón, una trompada. No vaya a hacer eso, bendito. Usted coge la palabra de verdad y se las ministra. Y cuando usted le ministra la verdad, ellos ya no pueden hablar. Ya no pueden hablar. ¿Por qué? Porque quedan callados. Tienen que quedar callados porque, mira, la verdad calla la mentira. Por eso por allá en Zacarías dice, el Señor está en su santo templo. Calle delante de él
toda la tierra. O sea, la tierra tiene que callar, la ciencia animal tiene que callar, la sabiduría humana tiene que callar, porque el Señor está en su santo templo. ¿Cuál Señor? Cristo, el Espíritu vivificante. Tú eres el templo del Señor. Hablo con los escogidos, hablo con los que están siendo enseñados por esta gloriosa sabiduría. Por tanto, tú no puedes seguir permitiendo la predicación por allí del impío. Dale a conocer la verdad, mire, esto es de esta manera. ¿Sí? Porque llegó el tiempo cuando el Padre establecería su justicia en la tierra. Así que, bendito de mi Padre, hay otra evidencia gloriosa para conocer lo que es un verdadero ministro de Cristo y lo que es un falso. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas, dice así. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, el que yo anuncio, dice Pablo, no es según hombres. Tremendo. No es según hombres. ¿Por qué? Porque pues yo no, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Esto es maravilloso. Note esto, benditos de mi Padre, que el evangelio que Pablo anuncia dice que no es según hombre. Porque él ni lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre. ¿Quién se lo reveló? Cristo. Entonces, para poder predicar la verdad, porque estamos hablando de los verdaderos y falsos ministros de Cristo, los verdaderos y falsos ministros de la palabra de verdad, para poder alguien hablar conforme a la verdad, tiene que Cristo habérsela revelado. Recuerda que él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Juan 14:6. La verdad no es una persona, la verdad es un conocimiento. Y aquí dice la palabra que a Pablo, Cristo le reveló el evangelio. El que yo predico, dice, el evangelio anunciado por mí, dice, excluyendo a todos los demás. Dice, no es según hombres. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Cristo se lo reveló. Una cosa es el evangelio que ha sido revelado, otra cosa es la escritura que fue inspirada. Hay una gran diferencia. La escritura fue inspirada y los profetas hablaron y hablaron verdad, escribieron verdad, inspirados por Dios. Pero no se les reveló nada. Ellos no sabían lo que estaban escribiendo. En cambio acá, a Pablo se le fue revelado el misterio. Por tanto, para que un ministro de Cristo hable la verdad, tiene que haber sido enseñado por Cristo mismo. Le tiene que haber sido revelado el misterio. Porque esto es un misterio que estaba oculto durante siglos y edades. Tú lo puedes leer allí en Colosenses 1:26, que dice, el misterio que había estado oculto durante siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, ¿sí? Ha sido manifestado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que hoy pues ya para muchos no es esperanza, ya es una realidad, porque ya está Cristo presente en ellos. Pero dice que es a quienes Dios quiso dar a conocer. Así que los benditos de Cristo, los verdaderos ministros de Cristo, son aquellos que les ha sido revelado el evangelio de Cristo. Es que hay un problemita allí en Efesios 4:11, que es donde se han pegado todos, que no, es que él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Sí, son constituidos por Dios, pero era hasta que llegase Cristo con los ángeles de su poder. Y si tú pones a mirar,
Esos apóstoles, eso fue en la antigüedad. Y allá había una cantidad de falsos. ¿Sí? Entonces hoy muchos, sin haberlos llamado, van a estudiar. No, yo quiero ser pastor, yo quiero ser tal. Y entonces comienzan pues a pastorear. ¿Y qué es lo que pastorean? Es más, hay un solo pastor. Así lo dice la palabra. Ahí lo dice por ahí en Juan capítulo 10, que había unas ovejas que no eran del rey del judaísmo, a las cuales Cristo había de traer. Y había para ellos un rebaño y un pastor. Un solo pastor, y ese pastor es Cristo. Esos pastores naturales, eso no es ningún pastor. Aquel que nos pastorea a nosotros es la sabiduría de Dios. Cristo mismo. Esta es la que ministramos para que te pastoree. Donde tú vas con la conciencia de esa gloriosa sabiduría. No vas pensando carnalmente allí como otros. Entonces mira que esto es glorioso entenderlo. Esto no es cualquier cosa. Este es el misterio que estuvo oculto durante siglos y edades. Hoy está saliendo a luz. Hoy tú puedes notar la diferencia, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy estás notando la diferencia del verdadero ministro de Cristo y el falso ministro de Cristo. Mira que ahí estamos leyendo que ellos lo que hacen es trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero aquí, a nosotros, los que hemos sido puestos para administrar esta gloriosa sabiduría, no nos interesa tanto la parte física. Nos interesa dar cumplimiento a lo que Dios nos ha puesto a hacer, dar a conocer su gloriosa sabiduría. Ese es el énfasis de este ministerio. Entonces Pablo está diciendo que él no recibió ni aprendió el evangelio de hombre alguno. No, y pues, ¿quién podía enseñárselo a él, hermano? ¿Ah? Sino que vino por revelación de Cristo. Es más, ni los apóstoles de Jesús, Pablo les consultó. Dice que él se fue para Arabia, por allá, cuando le llegó la revelación del misterio. Y ahora sí vino a escribir el evangelio. Pero esto es bien interesante, porque el fin de todo esto es que la tierra sea llena del glorioso conocimiento del Señor. En la guía les dejo registrado lo siguiente, benditos. Tal como leemos aquí que el evangelio anunciado por el ángel Pablo no es según hombre, ya que él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Quiere decir que el evangelio, quiere decir que el verdadero ministro de Cristo tiene que tener revelación de lo recibido por Cristo. Tiene que tener revelación. En otras palabras, este tiene que haber sido enseñado por Cristo mismo. El ministro de Cristo tiene que haber sido enseñado por Cristo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Para poder ministrar a Cristo. Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo lo voy a ministrar? ¿Sí? Glorioso. Y es evidente porque estos ministros de Cristo somos sus santos ángeles. Y como tal somos quienes podemos ejecutar su gloriosa palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Lo cual el hombre natural no puede. Porque él no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Antes para él lo espiritual es locura. Tremendo. Vamos a las evidencias. Voy a mostrarte lo que es un verdadero ministro de Cristo. Vamos a 2 Corintios 3, 5 y 6. 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mira que Cristo es el que nos ha capacitado a nosotros. Nos capacita para poder ministrarlo a Él. Ahí lo está clarito. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia procede de Dios. El cual, o sea, Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aclara, no es de la letra, o sea, no es de la carne, no es de la ley, no es de la letra muerta. Aquí dice, pero sin discernimiento, no.
no es de la letra, sino del espíritu, discerniendo el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El hombre natural no puede ser ministro del espíritu, porque dice la palabra que el espíritu, el hombre no lo recibe porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, ¿cómo va a ser ministro del espíritu? En ninguna manera. En cambio, el que es capacitado por el Señor, ese sí puede ser ministro del espíritu. Otra evidencia la encontramos en Hebreos 1:7, que dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mira, los ministros de Cristo somos ángeles. Los ministros de Cristo somos sus mensajeros, porque Él mismo ha instalado su sabiduría en nuestra conciencia. Los ministros de Cristo. Pero el otro no puede porque él no ha sido enseñado por el Señor. Entonces, ¿qué viene a hablar él? Puras cosas humanas, puras cosas de la carne. Que cuentos, sueños, que me soñé con mi abuelita, que mi tía. No, eso aquí no entra. Aquí no entra palabras de humana sabiduría. Aquí entra es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, mira, te voy a mostrar por qué el natural no puede ministrar esta sabiduría. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire que él no las percibe. ¿Quién? El natural. Él no las percibe. Entonces, si no las percibe, ¿cómo la va a ministrar? Porque para él, dice, son locura. Las cosas del Espíritu de Dios para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Glorioso esto, glorioso entenderlo. Entonces, si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pregunto, ¿podrá ministrar a Cristo? ¿Podrá ministrar la sabiduría de Dios? Mira que él es natural. Y él, el natural, mire cómo juzga el natural. Él cuando le hablan del cielo, inmediatamente piensa por allá arriba. Cuando le hablan, por decir así, de la muerte, él considera que son los cuerpos que están muriendo. Cuando le hablan, por decir así, él te hablan de, en el sentido pues espiritual, del bautismo, inmediatamente piensan en el agua física. Hay que meterlo en un charco por allá que para bautizarlo en el nombre de Jesús. No se dan cuenta que el bautismo acá es en espíritu. ¿Sí? Ellos todo lo ven físico. Todo lo notan físico. En cambio acá el misterio de Cristo lo muestra todo netamente espiritual. Es más, ellos no pueden predicar al Hijo de Dios porque no lo conocen. Porque el Hijo de Dios está oculto. Cristo mismo dijo, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras. Las cosas que nosotros hablamos son locuras para ellos. Tú vas a considerar que un natural va a decir que tú eres santo, que tú eres perfecto, que tú eres justo. Nunca te lo va a decir, hermano. Él dice, hermano, arrepiéntase que usted es un pecador, va para el infierno. No, señor. Acá no. Acá, esta es la acomodación de los justos, de los santos. A ellos le ministramos la sabiduría. Todos los que van llegando, así los declaramos, perfectos, completos, justificados en Cristo. Queda una recomendación final, y esta la encontramos en Gálatas 1, 15 y 16, que dice, Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira, dice el apóstol Pablo que para él poder predicar al Hijo, tuvo que ser que Dios se lo revelase. Tremendo, porque es que el Hijo no lo conoce nadie. La palabra enseña que nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Pablo se lo revelaron. Entonces ningún predicador por allí que no le ha sido revelado el Hijo puede predicar la verdad. Ese es un falso. Tú tienes que preguntarle al bueno, y a usted ya le revelaron el Hijo, y dígame cuál es el Hijo. No, pues Jesús. No, señor. Si Jesús fuera el Hijo, entonces ¿por qué él dijo que nadie conocía quién era el Hijo? Porque a Jesús todo el mundo lo vio.
Entonces mira que estas son cosas que están ocultas. Y le decimos, el Hijo es esta gloriosa sabiduría que está saliendo hoy de la boca del ministro y que está llegando a tu conciencia, la cual te está libertando de toda esa mentira de los falsos. Sigue este proceder glorioso. Es un proceder que está escrito. Seguir esta regla. A todos los que siguen esta regla, la paz de Dios corona sus corazones. Porque mira, a Pablo dice que lo apartó desde el vientre y lo llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Mira, revelar su Hijo en mí. Entonces, ¿qué es el Hijo? Una gloriosa sabiduría para que yo lo predicase entre los gentiles. Él lo dejó registrado. Pero entonces tenía que llegar el tiempo cuando Cristo vendría a aclarar esto con sus santos ángeles. Por eso dice que cuando le fue revelado a Pablo estas cosas, dice, no consulte enseguida con carne y sangre. O sea, no les voy a preguntar a ninguno. Ni a los apóstoles les voy a preguntar. Y es que es evidente. ¿Será que tú hoy que estás siendo enseñado por esta gloriosa sabiduría, vas a ir a preguntarle a un pastor acerca de las cosas del Espíritu? A un natural de eso. No, ¿qué tal? En ninguna manera. ¿Será que tú vas a consultar a los muertos por el vivo? En ninguna manera. A la ley y al testimonio, como dice por allá en la Escritura. Si no respondieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A ustedes ya les amaneció, ya Cristo está en ustedes. Por esto cada día declaramos que ustedes son perfectos, completos. En Cristo la sabiduría y el poder de Dios. Los ministros de Cristo somos aquellos que tenemos su mente. La mente de Cristo está solamente en sus santos ángeles. Por eso les decimos hoy, sigan esta regla. Bueno, ya vamos concluyendo. Nota que ya está diciendo, a mí se va a agotar la pila, el coso, se me está agotando el... Ahí está diciendo, leímos en Tito, que los ministros contumaces habladores de vanidad, ellos solamente enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero acá, tú puedes acá, notar la diferencia, que aquí no enseñamos por ganancia deshonesta, pero la palabra sí enseña de que hay que sembrar y que tributarle a Cristo. A Cristo le tributamos, a Cristo le tributamos porque es la sabiduría que nos educa a nosotros. Mira que en este ministerio, como es el ministerio del Espíritu, acá sí se puede ministrar la verdadera siembra. Porque aquí tú no le vas a sembrar al hombre. O el tributo no se lo das al hombre. Aquí se le da a Cristo, que es el que tú estás, el que te está enseñando, que te está educando. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles esta evidencia. En Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 8. Una cita muy importante, muy gloriosa, por cierto. La cual dice así. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que nos instruye acá? Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Sí? Y él dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces esto es glorioso. Aquí cuando tú siembras, el resultado de ello es vida eterna. Vida eterna, porque ¿en qué consiste la vida eterna? Dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Juan 17:3. Entonces aquí se te ministra la sabiduría para poder conocer a Dios. Entonces, al tú conocer a Dios, estás adquiriendo la vida eterna por medio de su gloriosa sabiduría. Entonces, vale la pena poderle sembrar, poderle tributar a esta gloriosa sabiduría, a la palabra de verdad. Porque esta palabra de verdad es Cristo mismo. Entonces, aquí tú no te quedas sin recompensa, porque la recompensa de todo esto lo da Cristo. Vuelvo y te digo, el hombre natural no puede ministrar la sabiduría de Dios.
Él te ministra las cosas naturales. Por eso Pablo le llama que son obreros fraudulentos, que están disfrazados como ministros de Cristo. Pero aquí, los verdaderos ministros podemos ministrarte la sabiduría de nuestro Padre, la que te lleva a la vida eterna. Así que, bendito de mi Padre, nosotros tenemos una cuenta en el ministerio donde tú puedes hacer tu contribución, puedes dar tu tributo, puedes hacer tu siembra, hacerlo de la manera como el Padre así lo ha determinado. Y esto lo enseñamos porque es una enseñanza y que es para tu bien. El número de cuenta es 823-243-85467. Reitero, 823-243-85467. El NIC es 900-721-782. Para si tú de pronto deseas hacer alguna transacción de banco a banco, esa es la forma como tú puedes hacerlo. En cualquier lugar del mundo aparece este Banco Colombia y tú puedes hacer tu contribución allí para este glorioso ministerio que es el que en estos momentos se está imponiendo en toda la tierra, llevando el verdadero conocimiento de Dios para todas las naciones. Así que bendito de mi Padre, los declaro como lo declara el Evangelio. Justos, santificados, perfectos y completos en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Sigan reinando en vida, pueblo glorioso del Señor. Les amamos mucho en Cristo. Abba Padre. Abba Padre.